Chicos, ¿cómo están? En la clase de física de hoy vamos a trabajar algo muy importante que es las magnitudes vectoriales. Hago la diferenciación con las magnitudes escalares porque vamos a empezar a utilizar este tipo de magnitudes para trabajar lo que es el movimiento horizontal. ¿Listo? ¿Qué son las magnitudes vectoriales y cuál es su diferencia con las escalares? Las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de decirme la magnitud, me dicen también un sentido y dirección en la cual está esa medida. Ejemplo, la velocidad. ¿Sí? La velocidad, por ejemplo, nosotros podemos decir que son 30 kilómetros por hora. ¿En sentido cuál? Por ejemplo, en sentido norte. ¿Ya? Otro ejemplo, la gravedad. La gravedad, la aceleración, son magnitudes vectoriales porque tienen una magnitud que es el numerito, por ejemplo, la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero además tiene un sentido, el sentido de la gravedad es hacia abajo, ¿sí? Sentido, digámoslo así, pues si utilizo una brújula sería sentido sur, ¿ya? Entonces tiene una magnitud y un sentido, ¿ya? Otro ejemplo, ¿y cuál es la diferencia con las magnitudes escalares? Las magnitudes escalares únicamente me dicen la magnitud, el número, el módulo. Por ejemplo, la longitud de este tablero son 80 centímetros, ¿sí? Pero no tiene ninguna dirección, ¿ya? Las magnitudes vectoriales me sirven para todo lo que son la descripción de movimientos, como movimiento parabólico, movimiento horizontal, movimiento incluso de caída libre, ¿ya? Porque estamos utilizando lo que son velocidades y aceleración, que son magnitudes vectoriales. Un vector, entonces, se denomina así o se puede definir como la magnitud que, además de tener un módulo, tiene una dirección y sentido. Entonces, pongámosle atención acá a las partes de un vector. ¿Qué es el módulo? La medida. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de la velocidad, 30 kilómetros por hora. Tenemos una dirección y tenemos un sentido. La dirección es el ángulo bajo el cual se da el movimiento. Y el sentido, ¿ya? ¿Qué serían? En el caso de los sentidos, yo allí voy a tener en cuenta lo que es la división de norte, sur, este y oeste. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir sentido noreste, hacia acá, del primer cuadrante. Sentido noroeste, segundo cuadrante. Sentido suroeste, tercer cuadrante. Sentido sureste, cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces yo no solamente tengo norte, sur, este, oeste, puedo también tener estas combinaciones. Noreste, noroeste, sureste, suroeste. Ojo, teniendo como referencia que mi punto de partida es el origen del plano cartesiano. ¿Listo? En el ejemplo número 1 nos dicen que representemos el vector con unidad de 1 centímetro y vamos a dibujar los siguientes vectores. Entonces, por ejemplo, me dice aquí vector, este vector de aquí, dice que es el vector B. Vector B. Los vectores tienen esta característica. A la magnitud o al vector, nosotros lo nombramos y le colocamos una flecha encima para denotar que es vector. Si la unidad o la magnitud no tiene flechita, no es una magnitud vectorial, sino que sería una magnitud escalar. Dice entonces aquí, el vector B es igual a 5 unidades. Dirección, 45 grados. Y acá nos dice que en sentido noreste. Entonces, tenemos aquí vector B, 5 unidades.
Vamos entonces primero, antes de contar las 5 unidades, vamos a tener que medir aquí el ángulo de 45 grados. Este vector iría hacia arriba. ¿Qué tomo entonces como referencia para poder medir el ángulo? Voy a tomar como referencia el eje X positivo. Entonces, a partir del eje X positivo, mido aquí el ángulo beta, que son 45 grados. Y ya tengo la dirección, 45 grados. Y ahora sí, trazo el segmento que me mida 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tengo el vector B. Ahora sí, vector W. El vector W dice que es un vector de 4 unidades, dirección 60 grados, sentido sur-oeste. Entonces, tomamos como punto de partida el origen del plano y para medir el ángulo, si me dice que es sentido sur-oeste, mi punto o mi eje de referencia va a ser el eje X negativo. Tomo desde aquí, mido 60 grados, de aquí hasta acá, 60 grados, y trazo la línea hacia el sentido sur-oeste, que mida 1, 2, 3, 4 unidades. Esta es la manera como vamos a representar vectores de manera gráfica. Para esto es importante que cuenten con su regla y su transportador para medir ángulos. ¿Listo? Tengan en cuenta que si es en el sentido noroeste, tomamos como referencia el eje X positivo. Si es en el sentido sur-oeste, tomamos como referencia el eje X negativo. ¿Listo? ¿Alguna dudita de esto? Me pueden preguntar. En el siguiente ejemplo les explico cómo hacemos la suma de vectores de manera gráfica.